Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem, vamos a estudiar la página 35 del Tratado de Sanedrín. Nosotros vimos en la Mishnah, dice, Dinene Fashot, los Dinene Fashot, Danim Bayom, se juzgan durante el día, Vegomrim Bayom, y la sentencia también tiene que ser durante el día. Pregunta la Gemara, Menahan Emile, ¿de dónde aprendes esto? Amarrav Shimi Barjilla, dijo Shimi Barjilla, Shamar Kra, dice el versículo, Veoka Otam Lashem Neged Hashamesh, y los colgó a ellos frente a Dios, para Dios, perdón, frente al sol. Estamos hablando de cuando aquellos que se acercaron al Baal Peor y que hicieron idolatría y que pasaron por la espada y que los colgaron frente al sol. ¿Qué quiere decir? Que aquí es un din nefashot, es decir, se les juzgó por idolatría, se les condenó y se les colgó, pero frente al sol. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser durante el día. Amar Rabjita dijo Rabjita, Menaim leokaa sheit Eliyah. ¿Cómo sabemos que la palabra okaa, como dijimos, veokaotam? ¿Cómo sabemos que eso es el lenguaje de colgar? Dictivo, está escrito, veoki anum la Hashem begivat Shaul bejir Hashem. Dice, y los colgaremos ante Dios en Givat Shaul, en la colina de Shaul, el elegido de Hashem. Está hablando de los Gibonim, que por causa de Shaul murieron la mayoría, y entonces los que quedaron le pidieron a David responsabilidades y aquellos descendientes de Shaul. Sí, está escrito, Vatikah Rizpa bat Aya, tomó Rizpa bat Aya, que era la madre de los dos de los hijos de Shaul, Etasak Vatatehu la al-Azur, y se cubrió con él en la roca, Bitgilat Katsir, al principio del Katsir, es decir, junto al lugar donde habían colgado a sus dos hijos que habían sido matados por esto. Y está escrito, Vayomer Hashem el Moshe, Kach et kol Rashe Ha'am, toma todas las cabezas del pueblo, Veokaotam, y cuelga a aquellos que se fueron con el Baal Peor frente al sol. Ahora pregunta la Gemara y dice, ¿por qué dice? Im ha'am hatu, si el pueblo transgredió porque fue detrás del Baal Peor, a ellos hay que castigarlos primero. Pero Rashe ha'am mahatu, pero las cabezas del pueblo, ¿qué hicieron? ¿Qué transgresión hicieron? Amar Rabiudá, dijo Rabiudá en nombre de Rab. Amrulo a Kadosh Baruj Hu amarlo a Kadosh Baruj Hu le Moshe, le dijo a Kadosh Baruj Hu, le dijo a Moshe, Halak lahem batedinim, es decir, que haz que divídelos a todos ellos en batedinim. Maitama, ¿cuál es el motivo? Ilema mishum she'en danim shenaim bayom echad. Si me vas a decir por qué no se juzga a dos juicios de pena de muerte en el mismo día, el mismo tribunal, podría ser. Entonces, que cada uno juzgue. Entonces, jalekotam, es decir, es para dividirlos. Lebatedinim, maitama, ¿cuál es el motivo? Ilema mishum she'en danim shenaim bayom. Si me vas a decir que es porque no se hace dos juicios de nefashot el mismo día, por lo tanto, los tribunales son pocos y no eran suficientes. Entonces, tenemos una dificultad. La más Rajida dijo Rajida, los Shanu, esto fue enseñado, que un betín no puede juzgar dos din nefashot, ela mitot, sobre dos tipos de muerte diferentes, de dos tipos de actos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor van a castigar perdón, llamarlo y a Yenú, porque a lo mejor, como son temas diferentes y complicados, a lo mejor no se van a profundizar en uno para llegar a encontrar un zehut en uno para después que les dé tiempo a juzgar el otro. Ela, bishtemitot, abalbemitajat, pero si es solamente un tipo de pena de muerte, todos hicieron lo mismo, todos hicieron idolatría. Entonces ahí no fue dicho. Daniel se juzga. Entonces responde la Gemara y dice, Ela, entonces quedé Sheyashov Haron Af me Israel. ¿Para qué? Para que se calme el furor de Dios contra el pueblo de Israel, por medio de que va a ver Hashem, que muchas personas de Israel se ocupan de manera excepcional o se ocupan de acabar con aquellos que hicieron idolatría. Muy bien. Vimos en la Mishnah, Dinema Monot, los juicios económicos.
Dice, Gombrim Bobayom, si queremos, se acaban de día. Dijo la Mishnah, Gombrim Etadim Bobayom, pero los Dinene Fashot no se terminan en el mismo día. ¿Por qué? Dicen Gombrim le Jehová el Abeyom el Harab. No se da una sentencia de culpabilidad más que al día siguiente. Bien, si es Zehut se podría hacer, pero si es para condenar solamente al día siguiente. Pregunta la Gemara. Menhan Emile, ¿de dónde aprendes esto? Amar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina, de Amar Kra dice el versículo. Dice, Mile ati mishpat tzedek, yalin ba ve'ata meratzehim. Es decir, el versículo viene a decirnos y a demostrar Shepam Hayu, que antes los shoftim, los jueces, eran justos. Es decir, ¿por qué? Porque melinin, es decir, hacían dormir. El juicio lo tienes que hacer dormir. ¿Para qué? Para que pase una noche, que reflexiones bien sobre todos los argumentos que hay para eximir a la persona y así al día siguiente puedas traer esos argumentos. Rabba Ban dice, Rabba Meaja, lo aprendemos de aquí. Ashru Hamutz. ¿Qué quiere decir? Ashru, es decir, Hizku, fortaleceros, Dayan, aquel juez, fortalécete, Shemehametz dino, es decir, que le da a su juicio leachmitz, es decir, como hacerse hametz. ¿Qué le pasa al hametz? Que cuanto más tiempo pasa, más se hincha. Entonces a eso se refiere. ¿Sí? Kol hakavod, bravo para aquellos jueces que dejáis que vuestro juicio se haga hametz. ¿Por qué? Porque habéis dejado pasar más tiempo. Veidach, pregunta la Gemara. Ahora, Rabbi Hanina, que lo aprende del versículo de Mileti Mishpat, Ishru velo Hometz, perdón, Ishru Hamutz velo Hometz, es decir, ¿por qué no utiliza ese versículo, el otro versículo? Porque dice Hamutz. Hamutz es algo que es ácido. No, pero no dice Hometz, como lo que queríamos decir perdón, Ashru Hamutz, es decir, Nixal velo Hometz, Gazlan. Es decir, el concepto de Hamutz y Hometz que está en este versículo se refiere a un ladrón. Pregunta entonces la Gemara de Idach. Y entonces Rabba, ¿por qué no utiliza el versículo de Ishru Hamutz? Hay Meliat Mishpat, perdón, que él sí utiliza ese versículo de Hamutz. Meliat Mishpat, el hecho de que duerma el juicio, Maya Bitle, ¿para qué lo utiliza él? Que de Rabbi Elazar, Amar Rabbi Ishak. Lo dice para aquello que dijo Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Ishak. De Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Ishak, dijo Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Ishak. Kol ta'anit shemelinin et atzedaka, keilu shofer damim. Es decir, cuando hay un ta'anit, un ayuno, ¿sí? Y retrasamos la tzedaká al final del ayuno, es como si estuviésemos matando, derramando sangre. ¿Por qué? Porque las personas necesitadas que han ayunado están esperando que llegue el momento del final del ayuno para que recibir su tzedaká y entonces poder ir a comprar y comer. A lo mejor no tienen nada que comer, estaban ya hambrientos, ayunaron aún así y a lo mejor pueden llegar a morir. Shenemar, como dice el versículo, Meliat Mishpat Tzedek. Bien, este versículo que estábamos diciendo sobre el hecho de dormir. Es decir, no dejes que la justicia, la tzedaká, pase más tiempo del necesario o que no la dejes dormir. Muy bien. Vejane Mile. Ahora, esto que estamos diciendo, que no hay que retrasar el pago de la tzedaká cuando hay un ta'anit, berrifta betambre. Estamos hablando de pan y dátiles. Bien. Aval, pero jite beseare, si es para darle, perdón, pero bezuzé, pero si es para dar dinero, o jite beseare, o trigo o cebada, letlan, va, no hay esta sospecha, porque es un producto que ellos ya saben los pobres, ¿qué me van a dar? Me van a dar trigo. Yo sé que con el trigo no voy a comer inmediatamente, entonces ellos ya se preocuparon de buscar cómo poder comer después del ayuno. Muy bien, ¿qué más vimos en la Mishnah? Dijimos, Dinene Fashot, en Gomrim Lejová Bobayom. Los Dinene Fashot no se los concluye la sentencia en el mismo día si es condenatoria. Te fijas, por lo tanto, en Danin no se juzga, como dijo la Mishnah, que dijo, no se juzgan juicios de Dinene Fashot el viernes, ni en la víspera de fiesta. Pregunta la Gemara, Maita, ¿cuál es el motivo? Dice Mishum de lo Efshar, Eji le Dice, ¿por qué? Porque no sería posible.
juzgar al día siguiente? ¿Cómo quieres hacer? ¿Cómo? Ejilabe. Le daina bemaale shavta. Es decir, el juicio lo empiezas el viernes. Velegambre le dine bemaale shavta. Y no lo puedes terminar el mismo viernes. De lema hazu. Shema yir'u roba de anim. Ta'ale jová. A lo mejor, cuando ya empieza el juicio, la mayoría ya están viendo que las pruebas indican que esa persona es culpable. Y entonces, ese juicio va a terminar con una sentencia acusatoria y no puede ser en el mismo día, dijimos. Tiene que dormir. Ubau, lemevad, halanatin. Entonces vamos a tener que hacer que duerman los dayanim un día para que el día siguiente a lo mejor cambiaron de idea. Le dina be alma beshavta. Entonces dice, y no se puede juzgar en Shabbat del todo. Velegambre beshavta. Y tampoco se puede terminar un juicio en Shabbat. Veliktele, y tampoco se puede aplicar la pena de muerte beshavta en Shabbat. Share, ¿por qué? En Retzijá doha eta Shabbat. Porque la mitzvah de ejecutar a aquella persona que es pasible de muerte no empuja al Shabbat. Que fui, como dice la Gemara a continuación, dice, Veliktele le horta. Bueno, pues ¿sabes qué? Pues que se aplique la pena Motzai Shabbat a la noche. Are neged Hashemesh, dijimos, no puede ser. ¿Por qué? Que dijimos en el versículo, frente al sol. Vainan, es necesario. Veligmere le dine beshavta. Entonces terminemos el juicio en Shabbat. Veliktele bejad beshavta. Y apliquemos la pena el domingo. No se puede, ¿por qué? Nimsa atama ane, dino. Vamos a encontrar que tú estás retrasando el juicio hasta el domingo. Muy bien. Y de la misma manera, ni daine be maale shavta, benigmere bejad beshavta. Entonces, ¿qué? Juzgar el viernes y terminar el domingo tampoco se puede. Misheno tamayu. ¿Por qué? Porque a lo mejor se van a olvidar de los argumentos que dieron. ואף על גב דשני סופרי הדיינים עומדים לפניהם, y a pesar de que hemos dicho que había dos sofrim, dos escribas que escribían todos los motivos que cada uno daba a un lado y al otro, ¿sí? Kotvim dibre amezakin, que escribían los argumentos de aquellos que eximían Bedibre Mejaivin y aquellos que inculpaban. Dice Nehi de Bepuma, lo que escribían es lo que salía por la boca. Liba, Ketivan. Liba de Inche, Ilkach, Loefshar. Entonces, ¿qué es lo que escribían? Escribían las palabras, pero el sentimiento que se puso cuando se dio ese argumento no se escribió. Y entonces, esa vehemencia con la cual se trae un argumento, etcétera, es importante en esa dilucidación. Entonces, lo que se escribió son palabras, pero los sentimientos que se pusieron o la forma en la cual se expuso, eso no se puede escribir. Entonces, por eso no se puede el viernes juzgar y terminar el juicio el domingo. Amarle Reish Lakish le Rabbi Yohanan, le dijo Reish Lakish a Rabbi Yohanan, Tehe que burat met mitzvah doja et Shabbat. Entonces pregunta la Gemara. Entonces, el entierro de un met mitzvah es algo que va a empujar Shabbat. Mi Kalva Homer, es decir, por un razonamiento de Kalva Homer, con más razón. Y ese es el Kalva Homer. Recordamos que es un met mitzvah. Un met mitzvah es una persona que uno se encuentra un cadáver que no tiene quien lo entierre. Es una mitzvah ocuparse de su entierro. Muy bien. Dice Zeu, este es el Kalva Homer. Uma aboda, sí, el servicio divino en el templo, Shedoha Shabbat, que sí que empuja Shabbat. ¿Por qué? Porque el Cohen sí que hacía la boda en Shabbat, hacía Shechitá, quemaban las partes del animal que había que quemar. Todo eso yo en mi casa no lo puedo hacer, solamente lo puedo hacer en el Bet HaMikdash. Y eso sí que empuja Shabbat. Entonces, sí, la boda empuja Shabbat, que Burá Bet Mitzvah dojaota, y el entierro de un Bet Mitzvah empuja la boda. ¿Qué quiere decir? Que si un Cohen va al Bet HaMikdash y se encuentra, de camino al Bet HaMikdash, se encuentra con un muerto, a pesar de que es Cohen, se tiene que impurificar para ocuparse de él. ¿Sí?
Entonces, si el Cohen se tiene que purificar por un Met Mitzvah y anula la boda, entonces si la boda anula Shabbat, el Met Mitzvah debería anular también el Shabbat. Entonces, ¿de dónde aprendemos eso que el Cohen dice Mela Ajotó? De la palabra Vela Ajotó, que detaña, como se enseñó en una veraitá. Dice, al Nefesh Met lo llamó, es decir, sobre un muerto no se acercará, le avivu limó, le ajibu el ajotó, lo yitama. Por su padre, por su madre, por su hermano y por su hermana, no se impurificará. Pregunta la veraita. Mata al mutomar, ¿qué es lo que me viene a enseñar en el versículo? ¿Sí? Tanto detalle. Dice, Hare Shaya Oleg Lishhot et Fisjo. He aquí una persona que iba a traer su corbán Pesaj en la víspera de Pesaj. Velamulet beno, o hacerle el brit milá a su hijo. Veshamash Metlomet, y escuchó que falleció alguien de su familia, lo aleno, uno de los 7 familiares cercanos. Yahol, Yitamá, a lo mejor se va a impurificar por ellos. Por lo tanto, Amart, lo Yitamá. Por eso dice, no se impurificará. Yahol, que Shem Sheeno, Mitamela Ajoto. Entonces podríamos decir, a lo mejor, igual que no se impurifica por su hermana, Kaj eno mitamele met mitzvah. Tampoco se impurificaría por un met mitzvah. Talmud tomar. Ve la jotó lo itama. La jotó, huden de eno mitame. Abal metame le met mitzvah. Es decir, el pasuk dice por su hermana. Es decir, padre, madre, hermano y hermana. Pero el met mitzvah no dice. Por la hermana no se impurifica, pero por el met mitzvah sí se impurifica. Muy pregunta la Gemara. Retzijá, el ejecutar una pena de muerte. Gufa, justamente. Esa es la pregunta con respecto a esto que estamos viendo. Tidje et Shabbat. Si acaso el ejecutar la pena de muerte empuja el Shabbat. Es decir, se podría aplicar la pena de muerte en Shabbat. ¿Y de dónde lo vamos a aprender? Mi Kalvahomer, de un Kalvahomer. Ma aboda shedocha et Shabbat. Si el servicio divino que empuja Shabbat, retzijá doja otá, el ejecutar la pena empuja a esa abodá. Shenemar, como dice el versículo, Me'imis vejitikajenu lamut, de mi altar lo tomarás para morir, es decir, que un Cohen que es condenado a muerte, va al Betamigdash y dice, no, no, estoy haciendo la boda, dice, incluso que está en el altar, lo coges y vas a ejecutar la pena. Entonces sí, eso empuja la boda. Shabbat shenigem y pena boda. Entonces el Shabbat que fue empujado por la boda en Odín, ¿acaso no es lógico decir que también Shete, Retzijá, Dojautá, que el ejecutar esa pena también lo va a empujar al Shabbat? Amar Rabba, dijo Rabba, que Bar Pasca, Tana de Bet Rabbi Ishmael. Así ya se enseñó esto en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael. De Tana de Bet Rabbi Ishmael, así se enseñó en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael. Lo tebaaru esh. Dice la Torá, con respecto al Shabbat, no haréis arder fuego en todos vuestros moshebotejem, todos vuestros asentamientos en el día del Shabbat. Pregunta la Beraita. Mata Mutlomar, ¿qué es lo que me viene a enseñar? ¿Sí? Ya estudiamos que Yom HaShevi Shabbat la Shem lo queja, lo ta'asu kol melajá, no harás ninguna labor. Y ahora viene, seguro que el hacer fuego es una labor. Entonces ahora viene y me dice la Torá específicamente, no hagáis fuego. Entonces, pregúntale a Gemara y dice, Mama Talmud Umar, ¿qué quiere decir? ¿Qué me viene a enseñar? Y le Rav Yossi, le Lav Yatzá, y le Rabbi Natán, le Jalek Yatzá. Dice, esto ya lo hemos discutido. O es, como dijo Rabbi Yossi, que es para enseñarnos un lota AC, o es como Rabbi Natán, que nos viene a enseñar, le Jalek, a dividir si una persona hizo muchas transgresiones de Shabbat, si tiene que traer una ofrenda por todas ellas, o una por cada una. Le Jalek, es decir, igual que el fuego está separado, todo el resto también está separado. Si yo hice 3 melajot de golpe, tengo que traer 3 ofrendas. Entonces, que detalle, como se enseña en una veraita, le labias yatzat, dibre Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dice que es para enseñarnos un lota hace. Rabbi Natán Omer, le jalek yatzat. Rabbi Natán dice es para dividir. Entonces, si es así, ¿qué quiere decir Tana de Rabbi Ishmael? Que es lo que preguntaron ahí. Lote ba'aru, ¿para qué se enseña? Responde la cámara y dice, él ama Rabba, dijo Rabba, Tana Moshavot, cállale. Dice, no, lo que le molestaba en el versículo no es el lo tebaru, es Moshebotehem lo que le molestaba. Moshavot, mata al mudomar, que es lo que me viene a enseñar esto de en vuestros hogares, en vuestros asentamientos. Que de Migde, perdón, dice la Gemara, Migde, Shabbat, he aquí que Shabbat,
Jobala Gufi es una obligación del cuerpo. Es decir, recae sobre la persona y no recae sobre el lugar que ocupa, como podría ser, por ejemplo, la misma de la Shemitah. Vejobata Guf, Noheget, Ben Bares, Ben Mejutlares. Esa obligación que recae sobre la persona se tiene que cumplir tanto en Israel como fuera de Israel. Es decir, también fuera de Israel hacemos Shabbat, ¿verdad? Pero no hacemos Shemitah fuera de Israel. Ahora, Moshavot, de Katab Rahaman al-Amalí. Entonces, ¿para qué escribió Moshavot, tus asentamientos? Mishum, Rabbi Ishmael, Amar Talmid Echad. El nombre de Rabbi Ishmael dijo un alumno. De Fishenemar, como dice, puesto que dice el versículo, cuando tenga una persona un juicio de pena de muerte y será puesto a muerte. Shomeani, ¿qué entiendo yo de este versículo? Ben Behol, Ben Beshabbat, ya sea en semana, ya sea en Shabbat. Veja, si es así, man y me callem, como yo cumplo el versículo que dice Ushmartem et Shabbat y Kodesh ul Hashem, mejalelea moyumat, dice, cuidaréis el Shabbat porque es consagrado para Dios, el que lo profane morir habrá de morir, que nos viene a enseñar que está prohibido profanar el Shabbat. Este versículo nos habla, Beshar Melachot, nos habla del resto de Melachot, Utz, salvo, Mimitat Beddin, de la muerte decretada por el Beddin. O a lo mejor vamos a decir, que no es así. El afilo mitad beddin. Incluso la muerte del tribunal, dice el versículo mejalelea, que es profanar Shabbat. Uma anime kayem. Y entonces, ¿cómo yo es que cumplo lo que dice el versículo? Ki beishet vehumat. Cuando una persona tenga una transgresión y será puesto a muerte, bejol, en la semana, avallo Shabbat, pero no en Shabbat. O a lo mejor no es así, no. El afilo be Shabbat, incluso en Shabbat. Talmud Tomar, por eso nos dice el versículo, lo te ba'aru esh bechol moshebotejem. No haréis fuego en todas vuestras moradas. Ulealán, y más adelante, en la Parashat Rotzeach, en Bamidbar, cuando nos habla del asesino en Bamidbar, dice lo te ba'aru esh, perdón, Huomer, él dice, veayu el elahem lejukat mishpat, le darotejem bechol moshebotejem. Serán estas leyes para vosotros, para todas las generaciones, bechol moshebotejem. Y ahí está hablando de qué? Del asesino. Y explican nuestros sabios, Mamoshabot, Hamurlealán, esos asentamientos que están dichos ahí con respecto al asesino, en Beddin, es decir, es el Beddin, donde se va a juzgar eso. Av Moshabot, Hamurkan, entonces también los Moshabot, que se mencionan aquí con respecto a Shabbat, Beddin, también se refieren al Beddin. Amarrahamaná, Lotebaru, Esh, Bejol Moshabotejem. No encenderéis fuego en todos vuestros asentamientos, es decir, Lote Jalelú, no profanéis el Shabbat en el Beddin. Nos viene a decir que no hay arigat. No se puede decretar la pena de muerte o no se puede ejecutar la pena de muerte en Shabbat. Amar a Valle dijo a Valle, hasta ahora, de Marta Shen Retzija, que no se puede matar en Shabbat y que no empuja el Shabbat esa mitzvah. Bien, entonces, Shen Retzija toja eta abodá. Entonces vamos a aprender que tampoco el ejecutar esa pena de muerte empuja la boda, está por encima del servicio divino. Mi calvajomer de un calvajomer. Uma Shabbat shenithet, mi pene boda. Si el Shabbat que es empujado por causa de la boda, es decir, que se hace la boda en Shabbat, en Retzijat Jaotá, pero el ejecutar la pena de muerte no puede empujar al Shabbat, a boda. Entonces, el servicio divino en el Mikdash, Sheido Hata Shabbat, que sí empuja al Shabbat, en Odin Shelot, Retzijat Jaotá. Entonces, no es lógico decir que el ejecutar la pena de muerte no puede empujar tampoco a esto. Es decir, si la abodá es más fuerte que el Shabbat, entonces, y la pena de muerte no es más fuerte que el Shabbat, entonces la pena de muerte no puede ser más fuerte que la abodá. Entonces, ¿cómo podemos, cómo vamos a explicar? Adictiva, aquello que está escrito, Meimis Amut, es decir, tienes un problema. Dijo ahí el versículo, ¿por qué dijimos que la abodá sí que era empujada por la pena de muerte? Porque dice el versículo, de mi altar lo tomarás para ejecutarlo. Entonces, ese versículo lo necesitamos para qué? Para el Korban Yahid, para una ofrenda individual. De lo daje Shabbat, que no empuja el Shabbat. Es decir, que si el Cohen viene a traer una ofrenda particular, ¿sí? que no empuja el Shabbat, lo trae en semana, está el Cohen condenado a muerte, dice, no, estoy haciendo un Avodat Hashem. Dice, pero es una ofrenda personal. La ofrenda personal, igual que no empuja Shabbat, tampoco empuja
el hecho de que tengamos que llevar a cabo la condena. Amar Raba, dijo Raba, lo teher retzijá, korban yahid mikal vajomer. Dice, esto lo vamos a aprender, lo teher retzijá doja, es decir, que ni siquiera va a poder empujar el llevar a cabo la sentencia de un kalvajomer, el korban yahid, el korban individual, por un kalvajomer. ¿Cómo es eso? Ma Yom Tov, igual que el Yom Tov, Shenitje, mi pene korban yahid, es decir, si una persona quiere traer una ofrenda particular en Yom Tov, se empuja el Yom Tov, en Retzija dogeotó, pero la pena de muerte no lo empuja al Yom Tov, es decir, no se puede ejecutar en Yom Tov. Korban Yahid, Shu doge Yom Tov. Entonces, la ofrenda individual que sí empuja el Yom Tov, en Odin, Shelote, Retzija, dogeotó. Entonces, no es lógico decir que la ejecución de la pena de muerte no puede empujar a ese Korban individual. Entonces, si es así, ¿cómo vamos a explicar el versículo? De mi altar lo tomarás para ejecutar la sentencia. Continúa Rabba y dice, Anija le mandé a amar. Esto sirve para el punto de vista que dice, en Nedarim un Nedabot, Kerevim Meyon Tov. Es decir, las ofrendas personales, las promesas y los donativos no se traen en Yom Tov, no se ofrecen en Yom Tov. Él le manda a amar, pero para aquel punto de vista que dice Nedarim un Nedabot, Kerevim Meyon Tov, que dice que sí se ofrecen en Yom Tov. Maika le memar, ¿qué me vas a decir? Él ama a Rabba. Entonces dijo Rabba, lo mi valle le man de amar, nedarim nedabot kerevim beyunto. Es decir, no hace falta decir, para el punto de vista que dice que las ofrendas y los donativos se pueden ofrecer en Yom Tov, que según su punto de vista, incluso una ofrenda individual, yesh kalvahomer. Hay ese kalvahomer, que la ejecución de la pena de muerte, mejuyab mitat bedin, lo doje bakodesh. No empuja el servicio divino. Y entonces necesariamente no aprendemos ese Kalvahomer. Ahora, deja lo mitkayem, mei misbaji. Si aprendemos el Kalvahomer, no se cumpliría el versículo que dice, de mi altar lo tomarás. Del todo. Ela, a Filo le manda a amar, pero incluso para aquel punto de vista que dice, las promesas y los donativos no se ofrecen en Yom Tov, que ahí sí se puede aprender el Kalvahomer. Entonces, activa aquello que está escrito, mei misbaji, de mi altar lo tomarás. Misbeji, la intención es la palabra misbeji, mi altar. Hammeyuhatli, ese altar que está destinado a mí. Maininu, ¿cuál es esa ofrenda que se llama que está destinada exclusivamente a mí? Es de Korban Atamid, esa es la ofrenda del Korban Atamid, de la ofrenda diaria que había en el Bet Hamikdash, y no un Korban particular. De Amar Rahamaná, y ahí dijo la Torá, sobre esta ofrenda, Me'im Mizbeachit y Kajenu Lamut, de mi altar, el que está destinado a mí solamente, de ahí lo tomarás para ejecutar la sentencia. Hasta aquí llega este daf. Que tengamos un excelente día. Hisku Beimso.